Ahora comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, feliz miércoles para todos ustedes. Este es el programa Pioneros en el Mundo y les habla Joel Vélez, director ejecutivo de la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Gracias por sintonizarnos aquí en Católica Radio y las redes sociales de nuestra universidad. Como todos los miércoles a las 10 de la mañana nos encontramos en este espacio para compartir iniciativas internacionales de nuestra institución relacionadas con viajes académicos, conferencias, intercambios estudiantiles y de profesores, así como proyectos específicos en cooperación con universidades asociadas. La semana pasada compartimos con nuestros pioneros en el mundo que se encontraban en España participando de su viaje académico Costa Brava Tourism Experience en la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo San Pol de Mar en Barcelona. Aquí escuchamos a la doctora Melissa Bonilla, profesora de la Escuela Universitaria de Turismo, Hotelería y Artes Culinarias de la PUCPR en Mayagüez, a la doctora Frances Santiago, profesora de Empresarismo Turístico de la PUCPR en Ponce, así como a la egresada Ashneidi Bosques, egresada del programa Administración de Hoteles y Restaurantes en PUCPR Mayagüez, al estudiante Jesús Sepúlveda de Empresarismo Turístico en Ponce, y a la estudiante Alexandra Cruz del programa Hoteles y Restaurantes de la PUCPR en Mayagüez. Si desean escuchar este programa nuevamente, pueden buscar nuestro programa en Spotify o en YouTube bajo el nombre Pioneros en el Mundo. Durante los días del 8 al 10 de junio de 2022 se celebró la 19ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, conocida como ODUCAL, en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, en Guadalajara, México. En esta asamblea se presentaron los informes de los trabajos realizados por la presidencia y las diferentes vicepresidencias de las subregiones Andina, Brasil, Cono Sur y México, Centroamérica y Caribe durante los ciclos del 2016 al 2022. Y en efecto, hace 2 semanas compartimos la primera mesa de discusión entre rectores de universidades afiliadas a la ODUCAL y los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, mesa que llevó por título Los desafíos y retos de la educación superior. Hoy presentamos la segunda mesa de discusión titulada Escuchemos el Magisterio de la Iglesia, Pacto Educativo Global, Fratelli Tutti y Laudato Si frente a la sinodalidad. Esta mesa fue moderada por el doctor Emilio Baños Ardavín, rector de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAEP, y por Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, en México. Este primer segmento de Pioneros en el Mundo, vamos a escuchar las aportaciones de Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, Perú, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, así como gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Perú, y también las aportaciones de Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal por el Distrito 4 del Estado de Guanajuato, en México. Bien, estimados hermanos y hermanas, muchas gracias nuevamente por invitarme a participar en este panel junto a tan distinguidas personalidades. Esta 19ª Asamblea es una oportunidad para renovar el compromiso académico de utilizar todos los recursos de la inteligencia y de la voluntad para la formación de personas abiertas a los valores humanos y cristianos en el amplio horizonte de las ciencias y de la investigación. La vida académica de la universidad debe ser reflejo de la mística de servicio de la Iglesia y tiene el deber de llevar sobre sus hombros la tradición de 8 siglos de vida universitaria, un servicio a la humanidad que nació en el seno de la Iglesia. Bolonia, 1088, fundada en el convento de los padres dominicos. La Sorbona de París, 1150. La Universidad de Salamanca, 1218, por decir algunas. Y en 1231 el Papa Gregorio IX, en la bula Parens Scientiarum, utiliza por primera vez el término universitas. En América, la Real y Pontificia Universidad de México, originada
erigida en el convento de Santo Domingo, y la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima, bajo la orden de los predicadores, creada en 1551. Se erigen como las primeras universidades de América. Esta tarde se nos propone reflexionar sobre dos encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si' Fratelli Tutti, así como su convocatoria a suscribir el Pacto Educativo Global en el marco de la sinodalidad. Pero para entender bien Laudato Si' Fratelli Tutti, tenemos que hablar brevemente de la carta Evangelii Gaudium, de la exhortación Evangelii Gaudium. Entonces, permítame traer a esta mesa la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues considero que una clave de lectura del pensamiento social del Santo Padre es asumir los tres ejes del concepto de cultura. Uno, nuestra relación con Dios. Dos, vivir en armonía con la creación. Y tres, vivir en armonía con las demás personas. El Papa Francisco, al afirmar que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, nos ofrece una reflexión actual sobre el pensamiento social de la Iglesia, que no es otra cosa que una mirada a la cultura de este tiempo desde la enseñanza evangélica. Este documento, que algunos refieren como un programa del Papa Francisco, es también la universalización de muchos de los contenidos expresados por la Conferencia de Aparecida, en fidelidad al Magisterio Conciliar del Vaticano II. Particularmente la eclesiología del pueblo de Dios, la reforma de la Iglesia en salida misionera y la inclusión de los pobres. Por eso conviene recordar que Benedicto XVI, al inaugurar Aparecida, señaló que la opción por los pobres está implícita en la fe cristológica. Los contenidos de la exhortación apostólica describen desafíos del mundo actual, criterios para el anuncio del Evangelio de Jesús y la dimensión social de este. En todas estas tareas se expresa un rol relevante para la Universidad Católica, porque, dice él, es un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. El segundo documento, la encíclica Laudato Si', es la voz del Papa Francisco que clama por el cuidado de la creación. Como bien sabemos, la crisis del agua, el daño a la biodiversidad, la degradación social de la humanidad, hacen volver la mirada hacia el encargo original, tantas veces mal entendido, de dominar la tierra como un señor. Dominio en el sentido de cuidar todo lo creado, porque esto fue dado para hombres y mujeres de todo tiempo y no solo para aquellos que vivieron en un determinado momento de la historia. Por lo que la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como Señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Así como la economía muchas veces se ha separado de la ética, creyendo que su rol es maximizar las utilidades antes que generar riqueza y distribución con equidad, así también el paradigma tecnocrático actual tiende a dominar la economía y la política. Esto genera un entorno donde la Universidad Católica, fiel al Creador, tiene un desafío inexcusable: buscar nuevos caminos desde la antropología cristiana y el diálogo interdisciplinario que permitan hacer visible que la tierra es una herencia común. Por ello, el principio del destino universal de los bienes ha de entenderse no solo respecto de los bienes materiales, sino también respecto del conocimiento y demás bienes inmateriales. Además, debe alcanzar a toda la creación, la que originalmente creó el mismo Dios y también aquella que se realiza cada día con las manos e inteligencia humana, a través de las cuales sigue actuando el Creador.
En definitiva, Laudato Si nos invita a construir caminos nuevos, pero que debemos comenzar a edificarlos desde ahora. El tercer documento, Fratelli Tutti, nos vuelve a invitar a vivir una vida con sabor a evangelio. Esta encíclica entrega un diagnóstico de la realidad global que, si bien es dramática, siempre deja espacio a la esperanza, al sueño de la fraternidad universal y la amistad social, sin las cuales no es posible construir un espacio y una sociedad digna para el hombre y la mujer. El Papa Francisco confía en el dinamismo universal del amor, porque nadie puede expresar el valor de vivir sin rostros concretos a quien amar. Entiende el valor de lo local al mismo tiempo de lo universal, y en ambos espacios es necesario realizar la arquitectura y el esfuerzo artesanal por el encuentro que permita el respeto a la dignidad de cada persona. Reitera el concepto del destino universal de los bienes y la necesidad de realizar la promoción humana a través del trabajo, demandando el valor de una sana política como una forma de ejercicio de la caridad cristiana al servicio del prójimo. En estos tres documentos están contenidos en una nueva óptica actualizada los 6 principios que señala el compendio de la doctrina social de la Iglesia. No los voy a mencionar para ahorrar el tiempo, pero se puede añadir o podríamos añadir 2 nuevos principios que se delinean en la enseñanza pontificia reciente. Uno, el principio del don o la gratuidad para hacer viable una sana actividad humana. Y 2, el principio del cuidado de la casa común, cuyo irrespeto nos lleva a la destrucción de la tierra que habitamos. El pensamiento del Papa Francisco recoge además la tradición de América Latina y el Caribe, expresada en las conferencias generales del episcopado, desde Medellín a Aparecida. En esa última se afirma que el continente latinoamericano, que en el continente latinoamericano hay una particular y delicada emergencia educativa debido a un claro interés mercadológico. Por eso, las reformas educativas aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. Hay aquí un rol que puede aportar la Universidad Católica, incorporando nuevas actitudes en la formación humana integral, generando cambios en el sentido de humanizar la vida de nuestras comunidades y la cultura de nuestros pueblos. La Iglesia Latinoamericana reconoce en la situación educativa drama y desafío. Sin embargo, como se señala en Medellín, no nos anima un espíritu pesimista, sino un afán de superación. Ese mismo espíritu es el que muestra el Papa al convocar al Pacto Educativo Global y viene insistiendo que lo que amenaza a la humanidad y al planeta es una sola crisis, la crisis socioambiental, pues todo está conectado. La superación de esta crisis tiene que venir también de la educación, que tiene poder transformador. Cualquier cambio requiere de una ruta educativa y de un nuevo concepto de educación. El Papa Francisco afirma que en un mundo increyente y escéptico, la educación trae la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia, una esperanza de belleza, de bondad, una esperanza de armonía social. Ella radica en que la educación es un acto de amor que es siempre creativo y suscita la vida plena. Es una realidad dinámica que siempre saca a la luz a las personas. Esto mismo es lo que hace de la educación un antídoto natural de la cultura individualista que proviene de la egolatría, de la indiferencia,
de la cultura del descarte, que el Papa Francisco apunta como los grandes males de nuestra cultura. Desde esa esperanza, el Papa confía en que se podrán conseguir los 7 compromisos del Pacto Educativo Global. También los evito de mencionar. Estos compromisos plantean tareas que demandan la presencia de las universidades, en especial de la Universidad Católica. Pero no solo es una tarea, sino la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. La oportunidad de sabernos copartícipes en la obra del Señor, que puede cambiar el curso de la historia en beneficio de la dignidad de cada persona de hoy y de mañana, especialmente de los excluidos, y en beneficio del gran bien de la paz. Estimados hermanos y hermanas, el Santo Padre nos ha convocado a suscribir el Pacto Educativo Global, dándonos la posibilidad de profundizar en los compromisos que hemos asumido con la sociedad, especialmente con los más pobres. Tenemos la ocasión de estudiar la manera de mejorar la formación de los profesionales, que serán líderes de nuestros pueblos, para construir sociedades más integradas, con menos injusticia social, exclusión e indiferencia, que promuevan una mejor calidad de vida para todos y un desarrollo humano integral para finalmente reconstruir una nueva civilización. El Papa Francisco nos invita, como ya hemos repetido, a pasar de la cultura del descarte a la cultura del encuentro. Por eso me permito preguntar, ¿es la universidad de hoy la que debe dar respuesta a las circunstancias y exigencias de nuestra época? ¿O debemos esperar la creación de otros centros o lugares, otros centros de estudio o lugares de encuentro? No olvidemos, y con esto termino, que somos herederos de una larga historia académica y universitaria de la Iglesia, y por tanto tenemos 3 grandes deberes. 1, con nuestros estudiantes en la continua búsqueda del conocimiento y la verdad. 2, con nuestra sociedad, donde nuestros estudiantes y egresados deben llevar la bandera de los valores humanos y cristianos, poniendo como frente y centro a la persona humana y el bien común. Y 3, con Dios, un deber que el Papa Francisco subraya con la expresión de una iglesia en salida, que va a las periferias, una iglesia pobre al servicio de los pobres, una universidad en salida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel, señor obispo don Miguel. Muchísimas gracias. No hay duda que los documentos de la iglesia siempre iluminan, parten de la palabra de Dios, pero iluminan la realidad. En nuestro tiempo se da ese cambio, parten de la realidad que se ilumina con la palabra de Dios. Me quedo con esto. Estamos pues ante ese drama y desafío, la necesidad de cambio, la oportunidad de ser semilla de esperanza y el gran compromiso de ser buenos samaritanos. Muchas gracias. Es la escuela, la universidad la que tiene esta enorme encomienda, junto con la universidad en pequeño que es la familia. Muchísimas gracias, monseñor. Pues le damos ahora la voz al diputado Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, Juan Carlos. Agradezco a los convocantes. Saludo con mucha admiración y respeto a doctor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente de la CELAM. A don Alfonso Cortés, mi arzobispo de León y gran autor, junto con el padre Eduardo Corral, de este maravilloso documento Educar para una Nueva Sociedad, que se presentó en 2012 y sigue siendo vigente. Habíamos hecho un semáforo y casi todo queda pendiente. A los demás panelistas,
Y quiero mostrar mi emoción por estar aquí en la UNIVA. Tuve el privilegio de conocer al padre fundador, a don Santiago Méndez Bravo, al padre Guillermo Alonso, al padre Francisco Ramírez. Cuando uno piensa en esta herencia de 62 a hoy, 60 años, en su cuarta vuelta de 15, siguen jóvenes y van en camino de maduración. Además, venir aquí y escuchar las historias universitarias es maravilloso. Crecí en una universidad fundada por los jesuitas, que la abandonaron a partir del decreto de Carlos III, y que este año la Universidad de Guanajuato cumple 290 años desde su fundación por los jesuitas. Aquí nuestro moderador, uno de los dos, me ha cambiado la forma de hacerlo, igual que don Sigifredo. Y quiero referirme a la universidad. Para mí la universidad es una. La universidad es una institución donde se crea, se comunica y se adquiere el conocimiento. Y empiezo por la creación, que tiene que ver con la parte de la investigación. Si no hacemos investigación, podremos ser un excelente colegio, pero no seremos universidad. Y hay tres cosas que en educación nunca terminan. Primero, el modelo educativo. Segundo, el modelo de evaluación. Y tercero, el modelo de formación de profesores. Porque en una universidad, la razón de ser son los alumnos. La forma de ser son los profesores. Y tenemos que recuperar este sentido de que educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. Es hacer de una persona alguien que anteriormente no existía. Es formar integralmente a una persona. Y cuando en el mundo, y la pregunta de Emilio es sobre la Universidad Católica, cuando el mundo evalúa las universidades se fija principalmente en tres indicadores que no son completos. Uno, ¿quiénes son sus alumnos? Dos, ¿quiénes son sus egresados? Y tercero, ¿quiénes son sus profesores? Alguien va por la calle y pregunta, ¿y esta universidad? Ah, es que tiene este alumno, tiene a tal profesor, tiene a tal egresado. Entonces tenemos que proyectarnos, pero por supuesto es insuficiente. Platicaba con varios rectores mexicanos hace rato y con el padre Carlos Sandoval en Radio Pasillo, que a veces tenemos universidades con cuerpo pero sin alma. Necesitamos alma y necesitamos también cuerpo. Agustín Basabe Fernández del Valle, en su obra de Ser y Quehacer de la Universidad, un gran pensador católico, establecía que la universidad tiene que hacer cuatro cosas. Uno, su misión vocacional, que es la más importante. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde voy? ¿A dónde va? Esa situación vocacional, desde el punto de vista filosófico, rara vez se atiende, la persona completa. Dos, la misión profesional, ser un buen abogado, un ingeniero, un médico. Tercero, la misión social, y tiene que ver qué estamos haciendo para corregir la realidad. Y cuarto, la misión científica. Si no se hacen las cuatro, tendremos problemas pendientes. Hoy me siento con una gran responsabilidad por mi historia profesional y laboral, porque he estado cerca de muchos rectores, casi todos los mexicanos en los últimos 40 años, y por mi vida y fe pastoral de muchos de nuestros obispos. Y por eso es que la reflexión de hoy nos tiene que llevar a preguntarnos cómo debe ser esa universidad católica. Comentaba el rector de la Anáhuac de Puebla que en el evento de Barcelona de 18 al 20 de mayo se puso una reflexión de UNESCO
actualizada sobre cuál es el papel estratégico de la universidad. Y el papel estratégico de la universidad es producir sociedades sostenibles, resistentes y pacíficas. Y vengo, por coincidencia, de una reunión parlamentaria de la Cumbre de las Américas. Y en la Cumbre de las Américas los lemas son 3. 1, sustentabilidad con desarrollo. 2, resistencia y resiliencia. Y 3, equidad. Y cuando pensamos en los temas del continente, la propia Carta de las Américas nos establece 4 retos muy importantes. Primero, democracia. Segundo, derechos humanos. Tercero, un desarrollo integral que pasa por el combate y la atención de la pobreza y una economía que redistribuya mejor el ingreso. Y cuarto, todo lo que significa el aspecto del fortalecimiento de las instituciones de la democracia. Entonces, cuando nos preguntamos qué hace la universidad, hoy UNESCO nos refiere las 3 misiones clásicas y cito, porque me parece muy importante, la perspectiva que quiere plantear. 1, producir conocimiento a través de la investigación y la innovación mediante enfoques inter y transdisciplinarios y educar personas. Empieza por la investigación. Y no es la investigación etérea, es la investigación para el bien ser y bienestar de la comunidad. Segundo, educar a otra persona. Y eso pasa por educar en ciudadanía, que es un tema que tenemos pendiente y al cual me voy a referir. Y tercero, la parte social de la extensión y difusión de la cultura, que es un sentido de responsabilidad social a nivel local y mundial. En estos principios tendríamos que preguntarnos cómo nos vemos. Y dada la pregunta de cómo se debe ver la Universidad Católica, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es una matriz temática y preguntarnos qué estamos haciendo en investigación, en docencia y en extensión a los grandes temas. Por ejemplo, agua, cambio climático, biodiversidad, las nuevas enfermedades, las nuevas energías alternativas, el Estado de Derecho, la pobreza y la desigualdad, los desastres naturales, la competitividad económica. ¿Dónde están nuestras contribuciones? Otra podría ser problemática, y por problemas. Y en México y en muchas partes de América Latina, el tema de los cánceres está muy identificado. El cáncer más grave que tenemos es la pobreza del alma y la quiebra de las instituciones, el tema de los valores. ¿Qué estamos haciendo como universidad? Segundo, el cáncer crónico, que es la pobreza y la desigualdad y una economía que no distribuye el ingreso. Tercero, el que más preocupa, que es la violencia y la inseguridad. Cuarto, el que más irrita, que tiene que ver con el tema de la corrupción. Y quinto, ¿cuál es la pregunta que vamos a hacer para fortalecer las instituciones democráticas? Y que pasa por aspectos muy señalados, en donde todos los países tenemos algunos pendientes. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, revisar el ideario de la universidad. Es un documento que no cambia en esencia y se enriquece. Segundo, mejorar el modelo educativo. Tercero, mejorar el modelo de evaluación. Cuarto, el modelo de formación docente. Y por otro lado, quiero dejar un reto, porque en el caso de la universidad, al menos en México, tenemos prejuicios. Y el que diga que no tiene prejuicios de no tenerlos. Si cayó el muro de Berlín, tenemos que quitar la diferencia entre la universidad pública y la universidad particular. Y cuando decimos universidad católica, como que nos circunscribimos a algo que sesga y que no es suficientemente comprensivo.
Y a este respecto, considero que hay una extraordinaria oportunidad, que es la formación cívico-política. Es la formación de ciudadanía y de personas que contribuyan al sector público. Porque si no hacemos esto, el riesgo que podemos tener es formar buenos tecnócratas, pero no personas integrales. Más vale una persona completa que un buen tecnócrata. Y en esta inspiración tenemos todavía que hacer mucho. Y en el camino tenemos pendientes. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de la deserción, los que perdimos en el camino a partir de la pandemia? ¿Qué estamos haciendo para la regularización de todo el tema que tiene que ver con la educación? A mí me tocó como senador de la República en 2016 proponer la creación de la Ley General de Educación Superior. Finalmente, el año pasado, en marzo, se aprobó. 5 años después, es una ley imperfecta. Algunos de los que están aquí participaron y quiero reconocer el liderazgo de FIMPES. Lo vimos con Emilio, lo vimos con el padre Corral y con muchas personas en múltiples ocasiones. Pero, evidentemente, las leyes no cambian la realidad. Necesitamos, 1, generar y proponer políticas públicas. 2, generar mejores leyes para poder tener mejores perspectivas. Y sobre todo algo que sí tiene que caracterizarnos como universitarios es reinventarnos. Y eso pasa por la innovación. Y la innovación consiste en pensar en lo que nadie ha pensado. En asumirnos que somos columna vertebral del cambio y que también, desde otra perspectiva, saber que necesitamos construir espacios de comunidad. Y esos espacios de comunidad son muy importantes. Bañarnos también de la realidad y reconocer que la realidad se revela y ante cualquier problema tenemos que preguntarnos en la universidad qué ha hecho y qué ha dejado de hacer. Recuerdo que hace muchos años una persona nos decía que en un barrio de Lima y Termino estaba por ahí una frustración de una mujer que decía: basta ya de utopías, lo que queremos son realidades. Necesitamos una universidad con alma, con ciencia, con pasión y con compromiso, y que despliegue los valores fundamentales de la doctrina social: el amor, la verdad, el bien común, la justicia, la belleza. Esa es la universidad que vibra, que piensa, que siente y que queremos construir. Habiendo culminado las presentaciones de Monseñor Miguel Cabrejos y Juan Carlos Romero Hicks, pausamos nuestra programación, pero regresamos en breve para continuar con esta mesa de discusión titulada Escuchemos el Magisterio de la Iglesia, Pacto Educativo Global, Fratelli Tutti y Laudato Si, frente a la sinodalidad, que se realizó el 9 de junio como parte de la 19ª Asamblea General Ordinaria de la ODUCAL. No se retiren. Pioneros en el mundo. Saludos, amigas y amigos que nos sintonizan por Católica Radio. Regresamos a este programa Pioneros en el Mundo, hoy escuchando la segunda mesa de discusión titulada Escuchemos el Magisterio de la Iglesia, Pacto Educativo Global, Fratelli Tutti y Laudato Si, frente a la sinodalidad, como parte de la 19ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, realizada recientemente en el mes de junio. Ahora procedemos con las participaciones del doctor Guillermo Hurtado Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y el doctor Juan Martín López Calva, decano de Humanidades de la UPAEP. Adelante. Con una anécdota inocente para explicar por qué estoy aquí en esta mesa rodeado de personas a las que tanto admiro. Cuando llegué al aeropuerto me preguntaron: ¿es usted presbítero o rector? Y pude adivinar una ligerísima decepción cuando les dije que no era ni lo uno ni lo otro.
y ya no les quise aclarar que tampoco trabajo en una universidad católica. Soy profesor, y soy profesor católico. Y bueno, por eso agradezco a los organizadores de este evento que me hayan invitado, a don Alfonso, a mi amigo el padre Eduardo Corral. Mi visión es externa, pero no es distinta. No lo es, por supuesto, en los fundamentos. Y espero que esto pueda servir de algo, ¿no? Que pueda contribuir un poquito esa visión desde fuera de la Universidad Católica. La reflexión que quisiera compartir con ustedes es la siguiente. ¿Cómo podemos adoptar juntos el pacto educativo global que ha sido propuesto por el Papa Francisco? Yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que el pacto es un llamado a todos los seres humanos, no solo a los educadores profesionales, ¿no? Por lo mismo, tampoco lo es solamente a quienes están congregados aquí, que son educadores a nivel universitario. Pero ello no nos quita la responsabilidad principalísima que tenemos los educadores universitarios para responder a ese llamado. Las universidades, las católicas y las no católicas, todas ellas, las privadas, las públicas, padecemos ciertos problemas semejantes en este momento. Yo creo que eso es la clave del atractivo del pacto educativo que nos está presentando el Papa Francisco. Porque yo creo que todas las universidades podemos sentir que ese pacto está respondiendo a las dificultades compartidas que tenemos todos, ¿no? Y eso es lo que me hace pensar que este pacto educativo global es un documento tan poderoso, ¿no? Porque hace un diagnóstico breve y preciso de los problemas que enfrentamos en el mundo contemporáneo. Yo diría que es un documento que articula los demás documentos, las encíclicas del Papa, ¿no? Yo creo que podríamos encontrar en el Pacto Educativo Global una especie como de instrumento articulador de todo lo demás, ¿no? Yo veo a este pacto como un terreno común en el cual podemos encontrarnos los académicos de todas las universidades del mundo. Insisto, no solo las católicas, sino todas ellas, ¿no? Incluso las universidades más laicas entre las más laicas, ¿no? Ahora, el problema es que no siempre es fácil construir ese terreno común entre creyentes y no creyentes. Quisiera recordar ahora ese maravilloso esfuerzo del Consejo Pontificio de Cultura que se llama el Atrio de los Gentiles. El Atrio de los Gentiles es una propuesta que se hizo en este dicasterio para construir un espacio de diálogo entre intelectuales creyentes y no creyentes, ¿no? Creo que es algo que podríamos intentar, ¿no? Ya no solo en el campo de la cultura, sino también en el campo de la educación, respecto al Pacto Educativo Global. Ahora, claro, el problema, como ya se vio en este Atrio de los Gentiles respecto al diálogo entre los actores de la cultura, es que hay desconfianza. Hay desconfianza entre los creyentes y los no creyentes, ¿no? Y también la hay entre las universidades católicas y las universidades laicas. No podemos tapar el sol con un dedo. Hay desconfianza. Lo dijo hoy por la mañana don Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey. Dijo, no podemos ir separados. Si el Pacto Educativo Global solo es adoptado y a medias
permítaseme manifestar ese miedo por las universidades católicas, el pacto no cumplirá con su objetivo. No será un pacto global. Por eso pienso que algo semejante al atrio de los gentiles, ahora en el caso de la educación superior, ayudaría mucho a propagar los ideales del pacto educativo global. Ahora, se dice fácil, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Me parece que este diálogo inspirado por el pacto educativo global debería comenzar por los fundamentos. No en los detalles, sino en los fundamentos. Dicho de otro modo, creo que debería ser un diálogo filosófico. Ya han propuesto algo parecido otros ponentes en este encuentro. Quizá yo solo subrayaría que la filosofía es la perspectiva desde la cual se puede construir mejor ese espacio común. Y la pregunta filosófica que da pie a ese diálogo es la antiquísima interrogante de qué es el ser humano. Que quizá no es otra pregunta que aquella de ¿cómo queremos que sea el ser humano? Una manera de entender la crisis antropológica es que el ser humano en nuestros días está cambiando de una manera acelerada, casi irreconocible. Y este cambio no es el resultado de un diálogo, ni siquiera dirías es el resultado de la libertad individual, sino de otra cosa, de los intereses del mercado, de un mercado que funciona ahora con instrumentos tecnológicos y digitales que están transformando al ser humano de una manera muy veloz. El ser humano hoy en día ya no solo es un cliente, también es un producto. Estas fuerzas son tan gigantescas, ¿no? Que podría decirse, podría temerse, que están por encima de lo que podemos hacer en las universidades, en las escuelas, ¿no? Es una corriente muy poderosa que nos jala a todos por igual, como si estuviéramos dentro de un remolino, ¿no? Y por eso debemos estar unidos, por eso tenemos que hacer red, ¿no? Como dice el Pacto Educativo Global, hay que hacer red, hay que hacer red. Ahora más que nunca, el ideal humanista debe unirnos a todos, católicos, cristianos, creyentes, no creyentes. Yo sí estoy convencido que hablar de una emergencia antropológica no es una hipérbole. Por eso mismo, el Pacto Educativo Global tiene una importancia que trasciende a las universidades, trasciende a los colegios, trasciende las escuelas. Es un asunto existencial, global, como quizá nunca antes habíamos presenciado en la historia de la humanidad. El reto que tenemos puede parecer enorme. Hay que rehumanizar a lo humano. Nosotros, los católicos, tenemos un modelo perfecto, Jesucristo. Pero para que el pacto educativo global pueda avanzar, debemos estar abiertos al diálogo con aquellos que no piensan como nosotros. Y en eso también seguiremos la esencia de la enseñanza de Jesucristo. Gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Nos has mostrado que eres un gran filósofo. Has ido a lo fundamental, pacto, ser humano y la necesidad de rehumanizarnos. Me hiciste recordar el Salmo 8, es la misma pregunta. Partir, ir al fundamento. ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? La pregunta sobre el ser humano nos lleva a la pregunta sobre Dios. Y la pregunta sobre Dios nos va a llevar a la rehumanización. Creo que es una gran tarea que tenemos todos y el pacto global es un excelente camino con su diagnóstico, como bien lo dijiste, y también con su pronóstico, si es que, como dice la generación joven, si jalamos juntos y parejo. Muchísimas gracias. Pues nuestra última participación, querido Martín, adelante. Bueno, voy a pedir que algo de lo que yo tampoco soy rector ni presbítero y tampoco soy filósofo ni experto en magisterio de la iglesia. Entonces yo me preguntaba también por qué la invitación y qué podría yo decir aquí. Y pues un poco desde mis resabios de formación de arquitecto originales, pues más bien pretendo presentar algunas imágenes, esquemas, estructuras, y desde mi noción de educador, preocupado sobre todo por la filosofía de la educación, aunque, como les digo, no soy filósofo de origen, si pasamos a la siguiente, quisiera yo decir desde dónde hablo. Esa es la estructura de mi presentación, voy a ir corriendo. Lo que quise hacer es, bueno, primero, ¿desde dónde hablo? Desde ser, como decía Guillermo, un investigador católico de la educación. En mi caso, sí, con una trayectoria de trabajo siempre en universidades católicas. Y desde mi preocupación central en investigación, que ha sido básicamente el pensar cómo sería una educación humanista que esté, como diría Ortega y Gasset, a la altura de nuestros tiempos. Y eso concretado sobre todo en la ética profesional, en la ética de la investigación, en la ética en la educación. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, lo que yo quise plantear es, dado que aquí en la mesa y en el auditorio hay gente que sabe mucho más del magisterio y de las encíclicas y del pacto educativo que yo, es tratar de poner en diálogo estos elementos que además cada uno por sí mismo daría para toda una jornada, todo un encuentro, ponerlo en diálogo con una perspectiva que creo que es muy convergente, una perspectiva no católica de un pensador, Edgar Morán, que tiene esta, pues la creación de se le atribuye la creación de esto que llaman paradigma de la complejidad, y me parece que hay como muchos puntos de encuentro que podrían ayudarnos a esto que yo expresaba hace rato en mi intervención, de cómo podemos dialogar el mundo de los universitarios y las universidades católicas con las no católicas. En primer lugar, la coincidencia en que estamos en una crisis global y que en esta crisis global, además agravada por la experiencia de la pandemia, dice Morán, pues tenemos que abrirnos sobre todo a lo esencial de la existencia, tanto, dice él, a los infortunados cautivos de sus servidumbres, como a los afortunados cautivos de lo inmediato, lo secundario y lo fútil en esta sociedad de mercado que nos ha cambiado, como decía Guillermo. Debe abrirnos al amor y a la amistad que nos permiten realizarnos como individuos, a la comunidad y a la solidaridad que fusionan nuestro yo en un nosotros, al destino de la humanidad que cada uno somos, del que cada uno somos una pequeñísima partícula. Bueno, en su libro Cambiemos de Vía, adelante por favor, este autor plantea que la pandemia nos ha dejado lecciones sobre nuestra existencia, sobre la condición humana, sobre la incertidumbre de nuestras vidas, sobre la relación con la muerte, sobre la diversidad de situaciones y gestión de la pandemia en diversos países del mundo, sobre nuestra civilización y hacia dónde va, sobre el despertar de la solidaridad o la necesidad de despertar la solidaridad, sobre la naturaleza de una crisis,
sobre la elección de la desigualdad social en el confinamiento, que fue agravada, sobre la ciencia y sobre la medicina, que tendrían que cambiar también sus paradigmas, sobre la carencia del pensamiento y la acción política, sobre la deslocalización y la dependencia y pues él como europeo habla de la lección sobre la crisis de Europa, de la Unión Europea, como un proyecto innovador y la lección sobre el planeta en crisis. Adelante, por favor. Él habla aquí también, este autor Morán, perdón, del peligro de una gran regresión que creo que estamos viviendo en todos los países del mundo. Regresiones intelectuales y regresiones morales. No solo en el sentido de que necesitamos repensar cómo organizamos el conocimiento de una manera mucho más inter y transdisciplinar, sino también mucho más gravemente en que estamos en tiempos de desprecio del conocimiento científico, del desprecio del conocimiento de las humanidades, y en la cuestión moral, pues en términos de Mauricio Bechot, estamos en esta regresión entre la equivocidad del relativismo y la univocidad del dogmatismo. Hay regresiones también en la democracia, con estos proyectos populistas de todos los extremos del espectro político. Regresiones belicistas estamos viviendo en la cuestión de Ucrania actualmente, pero pues está Siria y hay muchos otros países que llevan años en guerra. El espectro de la muerte que planea sobre la humanidad. Adelante. Por ello, dice Morán, hay que cambiar de vía y creo que hay una visión interesante ahí, ¿no? Esperemos lo inesperado, porque si no, no lo vamos a encontrar. Y creo que la nueva vía tendría que partir, y me parece que el Papa Francisco coincide, o más bien Morán coincide con el Papa Francisco, en estas dos, en estos elementos. Necesitamos una nueva política de nación, una nueva política de civilización, una nueva política de la humanidad, de la tierra y un humanismo regenerado. Adelante, por favor. Bueno, el segundo punto es, yo planteo esto en términos problematizadores, digamos, de desafíos, ¿no? Laudato Si nos plantea un desafío ecológico que para mi gusto, pues, engloba muchos otros desafíos de los que plantea Morán, que nos trajo la pandemia, y responden a esta pregunta que él mismo hace en otro libro que se llama Enseñar a Vivir, con esta frase de Jorge Semprún que pregunta: ¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas? Adelante, por favor. Bueno, Morán plantea esta idea de una doble condición humana, arraigada a la naturaleza y al mismo tiempo también desarraigada de la naturaleza por la conciencia, por la libertad que tenemos los seres humanos. Él plantea que en la modernidad, pues este desarraigo se olvidó del arraigo, de que somos parte de la naturaleza, y por eso, pues esta visión equivocada que ya mencionaba Monseñor, del desarrollo como el ser dueños absolutos y el destruir la naturaleza. Y estamos ahora, me parece que en el otro extremo, ¿no? En el arraigo, adelante por favor, en el de considerarnos solo una especie más pues con los riesgos que esto también conlleva. Para eso Morán plantea que para salvar a la humanidad, realizando la humanidad, necesitaríamos educar en dos vectores. Creo que son dos desafíos básicos en la educación universitaria: obedecer a la vida y guiar la vida, ¿no? Que tanto enseñamos a conocer las leyes de la naturaleza y respetarlas, y que tanto enseñamos también a partir de la cultura, pero de una cultura auténticamente humana y respetuosa de la casa común, poder ir guiando también los procesos vitales. Adelante, por favor. Pues ahí el Papa Francisco en Laudato Si plantea que la educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Al principio como que se centraba en la información científica, en la prevención de riesgos ambientales, pero ahora, dice él, tiende a incluir una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental, el individualismo, el progreso indefinido, la competencia, el consumismo, un mercado sin reglas, y también a recuperar los distintos niveles de equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario con los demás, y el natural con todos los seres vivos, y el espiritual con Dios. Adelante, por favor. Pues creo que hay tres grandes visiones que están coexistiendo en este momento, ¿no? Una visión romántica del ecologismo, que a veces es la que se plantea en las escuelas, ¿no? Como sembremos arbolitos, cuidemos a los animales,
con el riesgo incluso de la tendencia del animalismo, que es toda una doctrina que pues creo que va como descalificando la dignidad humana con este término del especismo, ¿no? Por otro lado, una visión cientificista que ya criticaba Edgar Morin en los 70s con su libro La ecología, que es ver el problema ambiental como una serie de poluciones a resolver técnicamente, ¿no? Y la visión compleja, que creo que es la que plantea Laudato Si, que es la educación ambiental vista desde una perspectiva sistémica, porque el problema ecológico es producto de cómo están las estructuras que regulan nuestras formas de vida y cómo está la cultura dominante de consumismo exacerbado, de descarte, de desecho, de obsolescencia planificada en el que estamos viviendo. Adelante, por favor, la que sigue. Entonces, necesitaríamos, creo yo, que también las universidades católicas y no católicas entrarle a este desafío ecológico, educando pues para una crítica, un conocimiento profundo y una crítica al sistema económico vigente y una búsqueda de crear un sistema alternativo, una crítica también a las estructuras sociopolíticas que tendrían que cambiar porque están regenerando la crisis ambiental, una crítica también a la cultura, los significados y valores que están orientando las formas en que vivimos hoy en día y pues una ética planetaria, una ética del género humano en la que veamos cómo podemos coexistir al mismo tiempo que también respetamos las diferencias. Adelante, por favor. Esta lámina no voy a leer, simplemente es una cita de Laudato Si donde habla de la educación ambiental como una ética. Creo que es muy importante pensar esto. La educación ambiental es propiamente un desafío ético donde tenemos que construir una ética ecológica. Adelante. Y pues para ello hace falta una conversión ecológica, ¿no? Implica dejar brotar todas las consecuencias del encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que nos rodea y vivir la vocación de protectores de la obra de Dios, ¿no? Es parte, digamos, del modelo antropológico que creo que Guillermo planteaba que necesitamos construir. Adelante. El siguiente desafío es el desafío pedagógico. Para mí no es el pacto educativo, sino más bien Fratelli Tutti. Es como la finalidad del educar, que es construir, ya lo decía también el diputado Romero Hicks, construir personas integrales, ¿no? Y responde a esta pregunta de a qué hijos le vamos a dejar nuestro mundo, ¿no? Que es de Hans Jonas. Bueno, adelante. Estamos como en un mercado planetario, un gran mercado que no ha sabido suscitar sentimientos de fraternidad entre los países, dice Morán. Ha creado, de hecho, un miedo generalizado al futuro y la pandemia del coronavirus va iluminando esta contradicción todavía, haciéndolo más. Adelante, rápido, por favor. Bueno, a la que sigue. Bueno, la soledad, la alienación a la que nos condena este mercado, adelante. Y pues la salida que tiene que ser la fraternidad. Ahí hago dos citas en donde pongo en diálogo la encíclica Fratelli Tutti con Edgar Morin. Adelante. La que sigue. Y bueno, pues la idea de que la fraternidad es como ese puente, dice la encíclica, entre la libertad y la igualdad. Ya el individualismo liberal demostró su fracaso, el colectivismo lo mismo, y necesitamos construir desde la fraternidad alternativas para articular libertad e igualdad. Adelante, por favor. Y me parece que necesitamos entonces construir una conciencia planetaria. Adelante, por favor, nada más para no dejar fuera lo del el pacto educativo. Adelante. Creo que el pacto educativo es como una estrategia, como una serie de desafíos. Adelante. Y pues es, como decía Guillermo, un llamado desde la Iglesia hacia toda la humanidad, a sanar, un llamado a sanar y restaurar una humanidad marcada por rupturas, de la dictadura de la felicidad egoísta a la felicidad humana auténtica, con y para los demás, y es una educación centrada en la relación educadora, ni el maestro educador, ni en el maestro educador, ni en el alumno, sino en la relación pedagógica. Adelante, por favor. Nos brincamos porque ya se me acabó el tiempo. Nada más quisiera yo una sola lámina. Adelante. 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 Otra más. Pues nada más sobre esto de la sinodalidad. Yo creo que
Necesitamos pasar de una visión piramidal, vertical, centralizada de las universidades, de las organizaciones sociales, de la iglesia misma, a una visión en red en la que todos estamos llamados a contribuir y a colaborar, cada quien desde su papel. Adelante. Otra más y ya ahí terminamos. Nada más de todas estas citas quisiera yo nada más plantear dos, si me dan chance de excederme, ya me excedí mucho. La extrema centralización es de una fragilidad extrema, dice Morán, y me parece que necesitamos descentralizar nuestras instituciones y descentralizar también nuestra iglesia, lo cual no implica, y por eso está la otra cita del lado derecho arriba, que desaparezca la jerarquía, sino más bien, dice Morán, pasar de una visión de jerarquía que remite a dominación y subordinación a una que remite la integración de niveles de organización superpuestos, ¿no? Entonces, creo que esa sería como básicamente la propuesta que hago en la última parte, que ya no la voy a poder desarrollar. Pues muchas gracias. Con las presentaciones del doctor Guillermo Hurtado Pérez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y el doctor Juan Martín López Calva, decano de Humanidades de la UPAEP, como parte de la segunda mesa de discusión con obispos y rectores de universidades católicas de la UDUCAL, culminamos el programa de hoy. Para conocer más sobre la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, UDUCAL, pueden acceder a su página web en www.oducal.com, así como buscarla en sus redes sociales en Twitter y Facebook. Si desean repasar este u otros programas de Pioneros en el Mundo, pueden buscarnos en las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Facebook, Twitter, así como en YouTube. También, si quieren escuchar este programa específicamente, nos pueden buscar en Spotify bajo el nombre Pioneros en el Mundo. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Que tengan una feliz semana. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCPR.